El Apocalipsis del apóstol Pablo por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc. Para hablar sobre el tema, el Apocalipsis del apóstol Pablo, primeramente debemos de mencionar los códigos o libros de Nag Hammadi. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi por un campesino de nombre Muhammad Ali al-Zaman en 1945 constituye, junto con los manuscritos de Qumran, uno de los más grandes descubrimientos de textos antiguos de la edad contemporánea. 12 códices o libros de papiro encuadernados en piel y los restos de un 13º, todos ellos cuidadosamente guardados en una jarra de cerámica sellada y escondidos en unas grutas o cavernas próximas al macizo montañoso de Jabal al-Tarif. El Apocalipsis del apóstol Pablo es parte de los escritos encontrados en Nag Hammadi. Los escritos se encuentran actualmente en el Museo Copto de El Cairo, Egipto. El Apocalipsis de Pablo. El Apocalipsis de Pablo puede ser dividido en 3 episodios distintos. 1. Una escena de revelación. 2. Una escena de juicio. Y 3. Una escena en donde el alma se defiende y luego desciende hacia la reencarnación. Leo para ustedes la escena número 1 de la revelación. El niño tomó la palabra y dijo: sé quién eres, Pablo, que tú eres el que fue bendecido desde el vientre de su madre. Yo soy el espíritu que hace camino contigo, aquel que pone al descubierto cuerpos para ser esparcidos entre las almas. Una vez hubo terminado esta alocución, siguió hablando y me dijo: alerta tu mente, Pablo, y percátate, a fin de que conozcas las cosas ocultas que yacen bajo las cosas manifiestas. La escena número 2, la del juicio. Ahora bien, en el cuarto cielo yo vi las cosas según sus clases. Vi en efecto a los ángeles que se asemejaban a dioses, a los ángeles que transfieren almas de la tierra de los muertos. Los ángeles depositaron un alma en la puerta del cuarto cielo y los ángeles la azotaban o la castigaban. Esta es la escena número 2. Ahora vamos a la número 3. La escena 3, escena en donde el alma se defiende y luego desciende hacia la reencarnación. El alma levantó la voz diciendo: ¿qué pecado he cometido en el mundo? El guardián que reside en el cuarto cielo le respondió diciendo: no era conveniente cometer todas aquellas transgresiones a la ley que se dan en el mundo de los muertos, o sea, en la tierra. El alma respondió: aporta testigos y que muestren en qué cuerpo cometí transgresión. Se le responde al alma: ¿quieres traer un libro y leer en él lo que has hecho? Y acudieron 3 testigos. El primero tomó la palabra y dijo: ¿acaso no estuve yo en el cuerpo en la segunda hora, hasta que te sumiste en ira, en enojo y en envidia? El segundo habló y dijo: ¿acaso no estaba yo en el cosmos? Entré en la hora quinta y te vi, y he aquí que ahora te acuso de los crímenes que cometiste. El tercero habló diciendo: ¿acaso no llegué a ti en la hora 12ª del día, a la puesta del sol? Te di tinieblas hasta que remataras tus pecados. Cuando el alma oyó todo esto, bajó los ojos con tristeza, luego miró hacia arriba y se precipitó hacia abajo. El alma que fue precipitada hacia abajo accedió a un nuevo cuerpo que había sido preparado para ella. He aquí que se terminaron sus testigos. Interesante esta narración, donde se nos dan estos 3 episodios del Apocalipsis del apóstol Pablo. Este rollo o este escrito encontrado en esta localidad. Una escena donde hay un niño que le habla. El niño es el espíritu que le guía y es el espíritu que le revela las cosas que se están dando en el cuarto cielo, el juicio que se está dando hacia esa alma y cómo esa alma trata de defenderse. Pero luego, después de sus razonamientos, vienen 3 testigos y le acusan, y el alma no puede más que callar. Los testigos se terminan y el alma
va hacia una nueva oportunidad con un nuevo cuerpo. Ahora vemos este punto de vista que tiene que ver justamente con el pensamiento judaico, la forma en que en aquel tiempo se escribía acerca del cielo y del infierno. Hablando de esto, es bien importante considerar, puesto que hemos hablado de este tema, ¿qué es el cielo según el judaísmo y para qué sirve? Los siguientes dos párrafos sobre el Gehinnom, regiones bajas o infierno, han sido tomadas del libro judío del Esplendor o el Zohar. Leo para ustedes. Aquí los maestros judíos dicen, ¿por qué la reencarnación es necesaria para el alma? Si de todas maneras ésta sería purificada en el Gehinnom, o sea, en las regiones bajas, o en los infiernos. Y responden ellos, la reencarnación tiene dos razones. Número uno, porque una persona puede tener una deficiencia en la observancia de determinados mandamientos que son necesarios para lograr la perfección. El Gehinnom solo puede purificar, pero no agregar aquello que le falta. Sí, lo que ellos dicen es que las regiones bajas, en este caso para ellos el Gehinnom significa la reencarnación en un animal, en un vegetal, en una piedra, en cualquier cosa, ¿verdad? Pero ellos dicen, aunque la persona es purificada cuando va a ese nuevo estado, en esa nueva forma de vida, esa es una forma de purificación, pero en una forma vegetal, en una forma mineral, como una roca, esa persona no aprende, solamente se purifica. Entonces, por esto es que ellos dicen que es necesaria la reencarnación, porque el Gehinnom o las regiones bajas, la disciplina de volver en otro cuerpo, no como hombre, no es suficiente. Bueno, la razón número 2 dice, por otro lado, la reencarnación puede corregir y purificar cosas que el Gehinnom no puede llegar a purificar. Esto se debe a que no todos los pecados pueden ser purificados en el Gehinnom. Por lo tanto, una persona debe regresar al mundo para cumplir con su misión de perfeccionarse. Muy interesante esta parte sobre lo que es la visión judía del Gehinnom. Por cierto que el otro día hablaba con un judío, con un maestro judío, con un rabino, y hablaba sobre este tema. Y me decía, interesante, Milton, ¿cómo usted sabe de esto? Ni siquiera yo lo veo así tan claramente. Bueno, qué bueno es cuando consultamos un poquitito para tener una idea, ¿verdad? Y no solamente decir aquella persona dice o la otra dice, sino preguntarle a ellos mismos. Listo, amados, continúo entonces, quisiera hablarles sobre el tiempo transcurrido entre reencarnaciones del alma en un cuerpo humano, porque existen algunas diferencias entre las diferentes creencias. Antes de entrar en detalle con el tema, prestemos atención a un personaje de la antigüedad que bien pudo haber sido un amigo de Abraham y un profeta del cristianismo. Me estoy refiriendo a Thoth Hermes, también conocido como Hermes Trismegisto o Hermes el 3 veces grande. Este es un personaje histórico considerado por algunos contemporáneo y maestro de Abraham. Algunos también ven en Hermes a un profeta pagano que bajo otras figuras o nombres anunció el advenimiento del cristianismo. Algunos creen que Hermes fue el autor del libro egipcio de los muertos, en donde se establece que, después de 3000 años de haber vivido muchas veces en forma de plantas y animales, finalmente el alma gana el derecho de venir a vivir en forma humana. Este hombre escribió, el alma pasa de forma a forma, de nivel a nivel, y las mansiones de su peregrinaje son muchas, y ahora los mortales usan los cuerpos como moradas, y aunque se encuentre lejos de casa, su alma se convierte en un alma eterna. Sí, aquí lo que está hablando es el destino del alma después de peregrinar y después de utilizar muchas moradas o cuerpos, su destino es el alma eterna. Aquí estamos hablando de Cristo y estamos hablando de Dios. Pero Hermes afirma que existe un lapso de 3000 años entre una forma humana y luego volver la persona como un humano, a reencarnar como un humano. Porque según ellos, la persona reencarna como un animal, como un vegetal, como un mineral.
pero luego se le da la oportunidad de volver a la vida con la inteligencia humana para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar el alma eterna de Dios y unificarse con ella. A diferencia de Hermes, que creía que el alma ganaba el derecho de venir a la vida en forma humana cada 3000 años, los maestros judíos creen ver en el Salmo 93 la evidencia de un Dios que hace retornar del polvo el alma del hombre después de 1000 años. O sea, que los judíos dicen, no, el alma no regresa en forma humana cada 3000 años, sino que lo hace cada 1000 años. La Reina Valera 1989 nos dice así, Salmo 93. Haces que el hombre vuelva al polvo, dices, retornad, oh hijos del hombre, pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una de las vigilias de la noche. Sí, en este salmo leemos nuevamente, haces que el hombre vuelva al polvo y dices, retornad, oh hijos del hombre, pues 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Para los maestros judíos, la reencarnación es la piedra angular sobre la que está establecida el judaísmo. Dios ha hecho promesas a los hijos de Israel de perdón y restauración que al momento de la profecía no se cumplieron, de manera que esto no es más que una prueba contundente que el Dios que no miente habría de mostrarles en otra vida su gran salvación. Isaías 66:10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Verso 12, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz, como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Verso 14, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. El reverdecimiento de toda una nación que se había secado como hierba, el volver a la vida a cada uno de sus hijos para que éstos reciban la recompensa por su dolor, es la fortaleza que ha hecho permanecer en confianza a toda una nación. Ezequiel capítulo 11 verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Una nueva oportunidad para los espíritus encarcelados. Los detalles narrados en el verso 12 de Génesis capítulo 28 nos dice que Jacob soñó y en su sueño vio una escalera que unía el cielo y la tierra. En este sueño, los ángeles, mensajeros o criaturas de Dios no descendían del cielo a la tierra, como sería lo normal. Leemos Génesis capítulo 28 verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Los ángeles en su misión subían de la tierra al cielo y luego descendían a la tierra nuevamente. Algunos han creído ver aquí el círculo o la rueda de la vida, en donde el hombre cumpliendo una misión sube y baja según sea necesario hasta alcanzar la meta de su propósito final en la nueva creación de Cristo. Job 33:29, he aquí todas las cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. En Marcos, haciendo referencia al sacrificio expiatorio y vicario de Cristo, se nos dice que todo sacrificio para ser acepto debía primero de ser salado con fuego. En este sacrificio toda la humanidad fue salada o purificada y santificada con fuego y con sal. Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Así como todos nosotros fuimos sepultados, muertos y resucitados por Cristo, también todos nosotros debimos de ir a las regiones bajas en donde fuimos salados con fuego y purificados con sal. En Efesios 4:9 leemos, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Finalmente la cautividad es conquistada y los cielos y la tierra reconciliados bajo un solo propósito de salvación eterna. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Primera Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hermosos pasajes bíblicos. En el primero se nos habla entonces de que todo sacrificio tenía que ser salado con fuego. Jesús fue salado con fuego y nosotros estamos en él, porque eso es lo que significa un sacrificio vicario, que él lo hizo en lugar nuestro, de tal manera que lo que Jesús hizo, nosotros lo hicimos. Así es como Dios lo considera. Nosotros fuimos salados. Jesús fue a las partes más bajas de la tierra, nosotros fuimos a las partes más bajas de la tierra. Jesús rescató la cautividad y la llevó ante el Padre. Y nosotros estábamos, no solo en Jesús, sino que estábamos en esa cautividad también. El apóstol Pedro nos dice Pedro, que para esto también él fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Todos estos espíritus encarcelados no le habían creído a Noé. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para llevarles el mensaje del Evangelio, para llevarles las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿qué dice 1 Timoteo 4:9? Palabra fiel es esta. ¿Sí? O sea que no hay que dudar, sino que es fiel y digna de ser recibida, no por uno, sino por todos. Verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen nos lleva precisamente a la transformación final. Cuando nosotros somos unificados con Cristo, cuando salimos de ese ciclo de sufrimiento, cuando salimos de lo material y lo terrenal y somos unificados con el Dios Todopoderoso. Entonces aquí hablamos de lo que posicionalmente Dios ya ha determinado en cuanto a toda su creación y aquello que se está cumpliendo en algunos de nosotros, los cuales salimos de ese círculo y entramos a la gloria eterna en una unidad con Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el misterio, este es el propósito, que Dios separó y luego reunificó en una nueva creación, en Cristo. Todas las cosas se van reunificando, todas las cosas vienen a esta nueva creación, están siendo empujadas a esta nueva gloria. Unas van primero y otras llegan después, pero este ha sido el propósito eterno de Dios, que creó todas las cosas. La esclavitud de la creación, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestro cuerpo. Es un hecho comprobado que toda la creación existe y se sustenta por lo que los científicos han llamado materia oscura o desconocida. El universo se compone de cerca del 95% de grandes vacíos que no están vacíos, sino que se llenan de lo que sostiene y da vida al universo, que es esta materia desconocida o materia oscura. En realidad, esta materia o poder invisible es lo que hace que todas las cosas permanezcan en su lugar, y sin ella sencillamente no existiría la vida. El apóstol Pablo nos dice que aquel que da vida y sostiene todas las cosas en su lugar se llama Cristo. Así que ya hoy nosotros entendemos aquel misterio que la ciencia todavía investiga. En resumen, todo lo que existe porque tiene una forma de vida en sí.
Sea esto planetas, plantas, animales, rocas. Todo lo que existe es sostenido por la vida y el poder de Dios. El libro a los Hebreos nos dice que todo lo que se ve ha sido hecho de lo que no se veía. En otras palabras, todo aquello que es materia o que está sujeto al tiempo es un reflejo o copia de lo eterno y espiritual. Si entendemos que existe una nueva creación en Cristo, es porque también existe una antigua. Cada uno de nosotros y todas las cosas creadas nos encontramos en medio de estas dos creaciones o realidades atravesando una etapa de transición. Todo lo que existe, todo aquello que vemos y también lo que no vemos, está en un continuo cambio o evolución. La luna sigue a la Tierra sigue al Sol, y el Sol a su vez es movido hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Así es que todo está en movimiento, todo está en un continuo cambio. Y es interesante pensar en esto, en que la luna siga a la Tierra y la Tierra siga al Sol y el Sol es movido hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Entonces todas las cosas cambian, todas las cosas tienen un origen y un destino y un propósito, y ahí estamos nosotros. Todo y todos tenemos un origen y una cita con el destino o eternidad. A este recorrido a través del tiempo el apóstol Pablo lo interpreta como un gemir. Es el gemir de toda la creación por separarse del dolor de lo pasajero y regresar a su estado posicional y eterno como hijo heredero o como nuevo Adán en la nueva creación de Cristo. La trompeta de Dios y la transformación final. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. La figura de la trompeta utilizada por el apóstol Pablo hace referencia a las compañías de soldados de aquellos tiempos. La primera trompeta era utilizada para alertar o despertar a los soldados y que cada uno de ellos se vistiera. La segunda se tocaba con la intención de organizarlos y formarlos en fila. Y el sonido de la tercera o final trompeta era utilizado para avanzar hacia el destino final. Lo interesante aquí es que cada uno de nosotros podemos autoanalizarnos y saber si estamos despiertos, vestidos, formados y caminando hacia la salvación plena o salvación eterna en Cristo. Salvación que nos libera del infierno o sufrimiento producido por la esclavitud e incertidumbre de lo temporal y nos viste de la gloria eterna de aquello que no es pasajero, sino que es eterno y que es celestial.